Buenas tardes, buenos días, estimado profesor Enrique y queridos compañeros que vayan a ver este video. Hoy vamos a hablar, de lo que de lo que venimos viendo últimamente, que es el tema de la ciudadanía en las épocas pasadas. Hoy nos toca la Edad Media. Eh, bueno, este tema, en el medievo, digamos, la temprana edad moderna. Al empezar esta época, el ciudadanismo y el cristianismo no podían estar unidos, digamos. No se podía mezclar lo que es la política con la religión. Hasta que llegó Santo Tomás de Aquino, el cual propuso, digamos, en puntos importantes, separar la bondad de la salvación, o sea, estos conceptos, y además que las personas tengan relaciones sociopolíticas. Esto iba a aumentar el progreso, digamos, ¿no? El desarrollo de este tema. Luego se podría decir que renace lo clásico porque se fortalece el derecho romano, se libera el control eclesiástico y aparece una persona muy importante que es Marsilio de Padua, el cual tiene un enfoque aristotélico en el que él dice que no hay por qué mezclar estos temas, digamos, o sea, no son temas para que, no, o sea, para él no tiene sentido mezclarlos, digamos, podrían estar los dos separados sin ningún problema. Él cree que la política va aparte, no tiene sentido mezclarla con la religión, y que los ciudadanos no tienen que arreglar cuentas con Dios ni nada de esto, digamos. De ahí vino el tema de Florentina, donde se decía que había igualdad, digamos, pero esta igualdad había que tomarla como con pinzas, porque de las 100.000 personas que eran en Florentina, solo 5.000 eran ciudadanos. Y estos 5.000 eran ciudadanos porque formaban parte de gremios. Y encima, en medio de estos gremios, no era como que todos eran iguales. En los gremios mayores, que eran 7, estos gozaban de más privilegio, poder y de poder también en las elecciones. Estos eran los que elegían. Después en los gremios menores, que eran 5, pero después de una problemática que hubo, pasaron a 14. Estos también son ciudadanos, pero como venimos viendo en esta época, siempre había un ciudadano que era menor que otro, por temas sociales, digamos. Y estos ciudadanos de los gremios menores, tenían como celos a los mayores, y por ese celo, ese odio que le tenían, no permitían que los trabajadores de algodón o otros tipos de trabajadores que habían en esa época sean ciudadanos. Entonces así quedó, digamos. En esta época era importante lo que es la inculcación del sentimiento cívico, la lealtad y todo esto. Y la iglesia fue muy importante en este tema, digamos. Fue un pilar fundamental. Luego vino la época de Bruni y Maquiavelo, con un pensamiento un poco más al humanismo cívico, donde la participación ciudadana era todo. Bruni, él decía que la constitución legítima era la popular, que él creía en la libertad real, en la igualdad legal para todos los ciudadanos, cualquier ciudadano, que estos puedan ejercer cargos públicos, votar por los cargos públicos, etcétera. Y Maquiavelo, por la época en la que él nació, que fue época de muchas guerras, él creía en la virtud, así se decía en el idioma, que es el arete de la antigua Grecia, que es la virtud cívica, digamos. Como él creció en guerra, él creía en la virtud cívica inculcada al estilo del servicio militar, digamos. Y él no creía que esto era natural, o sea, que esta virtud venía natural en el ser humano. Él creía que esto tenía que ser inculcado. Y él propuso también que sea inculcado mediante una religión cívica. Él dijo que eh, para una república en la que participen los ciudadanos, se necesita que la ciudadanía sea partícipe de una república. O sea, que no puede haber ciudadanos sin una república y no puede haber una república sin ciudadanos.
Bueno, de ahí llegamos a lo que es las monarquías absolutistas de Inglaterra, España, Francia, donde había un problema principal que era en el que no se podía mezclar el tema de ser un súbdito con un ciudadano, digamos, porque al estar gobernado por un rey, por un monarca, vos sos súbdito y obedeces a ese monarca. Pero bueno, hubieron varios teóricos que intentaron resolver este problema, y con el que yo me quedo es con Pufendorf, el que era un especialista en derecho internacional. Se ocupó como de este tema de la naturaleza de la ciudadanía y aclaró estos aspectos, digamos, ¿no? De subordinado y ciudadano, porque no solo se tenía que ver con el más importante, ¿no? Sino también con los conciudadanos. Y un ciudadano es el que debe a los dirigentes del Estado respeto y fidelidad y obediencia. Esto se añade el pensar bien y hablar bien respetuosamente de ellos, digamos, y de sus acciones. Lo mismo que un súbdito a su monarca, digamos. Después, la obligación del buen ciudadano es con el Estado, digamos, es preservar su bienestar y su seguridad de la mejor manera y ofrecer su vida y sus propiedades si fuera necesario, lo mismo que un súbdito. Luego, el deber ciudadano con respecto a los conciudadanos es vivir pacífica y amigablemente con ellos. Esto te das cuenta, digamos, que un ciudadano y un súbdito es prácticamente lo mismo, solo que en el caso del súbdito, el rey te puede hacer o sea, puede hacer lo que quiera con vos, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo es el rey. Y al finalizar esto, viene la parte ya del fin de de las monarquías absolutas, eh, que ya es un tema donde ya tenían parlamentos, tenían asambleas nacionales, eran instituciones ya precarias, pero bueno, ya en esta época de nuevo eh, se volvió a lo que era el poder y los privilegios a la gente que tenía mayor, o sea, por así decirlo, los que estaban más acaudalados, digamos, ¿no? Bueno, se podría decir que se retrocedió, digamos, ¿no? Pero son temas complicados. Bueno, vamos a estar pendientes de cualquier cosa que nos diga el profesor y seguramente vamos a continuar esto con la era de las revoluciones en otro video. Hasta luego.